poquito más de frío, canta Claudio Tadei, te perdiste en la mañana de la diaria, pero quien no se pierde porque viene religiosamente es Natalia Ubal, que está nuevamente en esta mesa para abordar uno de los temas del momento. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo andás, Martín? Bien. Ya contamos que vas a hablar acerca de todo lo que está ocurriendo con las políticas orientadas a las personas en situación de calle, mientras tenemos temperaturas muy bajas. Mañana el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, va a concurrir al Parlamento y entonces es un buen momento para repasar buena parte del contenido de una nota que publicaste en la edición de fin de semana. Sí, que estaba centrada más bien en la situación de calle en sí mismo, con distintas voces de los trabajadores, de las personas en situación de calle y también del gobierno y la oposición. A mí me gustaría centrar ahora la columna en hablar un poco de cuáles son los argumentos de la oposición y del gobierno respecto a este tema, porque va a estar en debate mañana en la Comisión de Población y Desarrollo, que se va a integrar, comentábamos Martín, con diputados y senadores, y bueno, va a ir el ministro. Entonces, bueno, centrarlo un poco en eso, porque hubo críticas de la oposición a las medidas del gobierno, no a la medida en sí misma estrictamente, sino a la oportunidad o al momento en el que se tomó en primera instancia, ¿no? Porque hay un reclamo de que debería haberse tomado esta medida de alerta roja, recordemos que permite la evacuación de las personas en situación de calle, hay un reclamo de que debería haberse tomado antes. Vamos a escuchar a la ex directora de Protección Social del MIDES, del gobierno de la calle Pou, Fernanda Auersperg, hablar un poco de esto, estas críticas. Muy bien. Fue improvisado en base a todo la presión mediática además que ha tenido, y que sí, que se podía haber previsto y no hacer cuando ya la peor noche fue la del domingo y esto se comenzó en la tarde del lunes. O sea que tenían elementos ya previos como para prever y tomar estas medidas, y si no gustaba a ver, yo pongo el ejemplo también de en ese primer año, bueno, y todos los años después, que a veces nos decían, ay, esto es un circo, empezando por el exministro Larrañaga, siguiendo por Heber y por Martinelli. Cada vez que había un aviso de ola de frío, se armaba un operativo que salían por distintas partes de la ciudad. Auersperg hablaba, no solo formó parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social en estos temas específicamente en el periodo pasado, sino que hoy es diputada del Partido Nacional, Fernanda Auersperg, del sector Alianza País, y es una de las dos personas integrantes del Parlamento que convocó al ministro Sibila, lo que explica esa instancia ante una comisión parlamentaria que se va a desarrollar mañana. Exacto, ella es una de las convocantes y hay ahí una serie de argumentaciones. Una escuchábamos recién que tiene que ver con, bueno, se debió haber tomado esta medida antes. Otra tiene que ver con, decía Auersperg en la nota del sábado, otra tiene que ver con, bueno, el tema de la provisoriedad de la medida, ¿no? Porque es una medida que tiene que ver con un fenómeno climatológico extremo, que es el frío, y que no se puede estar todo el tiempo en alerta roja, decía ella. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer cuando cese la alerta roja? De hecho, la semana pasada lo que pasó fue que hubo algunos días que tuvimos de menos frío que en realidad no ameritaban alerta roja, pero la alerta se mantuvo un poco para garantizar esta situación de que las personas tuvieran cobertura, ¿no?, en los centros de evacuación. Y ahora va a haber una evaluación del gobierno el martes, o sea, mañana, respecto a la alerta. Igualmente, ayer Alejandro Sánchez, el secretario de la Presidencia, dijo que se iba a mantener a las personas en los centros de evacuación, incluso aunque no hubiera alerta roja. Hay que ver un poco qué hacen con los traslados, porque ya no tienen normativa que ampare el traslado obligatorio, entonces tendría que ser algo voluntario. Bueno, veremos qué pasa mañana, pero hay otra línea de argumentación de la oposición que tiene que ver con sostener que el Frente Amplio tiene, Fernanda Auersperg decía, un conflicto ideológico con el tema de la internación compulsiva, la internación involuntaria. Decía ella que en realidad no procedieron a trasladar a las personas de manera obligatoria usando la normativa vigente porque tienen restricciones ideológicas, decía ella. Recordemos que hay una ley de internación involuntaria que se aprobó, entró en vigencia en 2024 y que modificó una ley del gobierno de Mujica que nunca se había llegado a aplicar integralmente, ¿no?, que era una ley de asistencia obligatoria a personas en situación de calle. Hubo cambios a esa ley
y se establece la internación involuntaria que siempre tiene que estar certificada por un médico, Claro. ¿no? Que es un poco la argumentación del Ministerio de Desarrollo Social para decir, bueno, nosotros sí, primero dice el Ministerio, sí aplicamos la ley. Hubo 200 casos en los que se llamó a los médicos evaluaron la situación y solamente en 5 o 6 se procedió al traslado porque entendieron que había riesgo de vida. Pero sostiene el Ministerio, bueno, no podemos hacer nada si el médico, que es quien tiene que certificar, y eso está establecido expresamente en la ley, tiene que establecer que, bueno, que existe un riesgo de vida. Si el médico no determina eso, no se puede trasladar a la persona. Por eso el Mides argumenta que tuvo que tomar esta medida de alerta roja, que ahí sí le permite, sin dar mayores explicaciones, evacuar a las personas simplemente por el tema del frío. Pero seguramente vaya a haber una puja, porque yo he escuchado a integrantes de la oposición en reiteradas ocasiones decir que el gobierno del Frente Amplio no estaba aplicando la ley de internación involuntaria, que es una herramienta que le habían dejado el gobierno anterior y que no la estaba aplicando. Bueno, desde el lado del MIDES se dice que sí la están aplicando, seguramente sea una de las pujas ahí mañana en el debate parlamentario. Y por el lado del Ministerio de Desarrollo Social, vamos primero a escuchar lo que decía el ministro Gonzalo Sibila. Con quien hablaste, así que parte de lo conversado entre Natalia y Sibila se escucha aquí. Nosotros tomamos las medidas en el momento en el que la evaluación de la situación nos indicó con claridad que, además, a partir de un evento meteorológico específico señalado por el INUMED, teníamos que activar una herramienta que no se había activado nunca. O sea, a quienes señalan que se demoró mucho, bueno, gobernaron 5 años y en esos años nunca tomaron esta medida. Es decir... También ellos señalan la cantidad de muertes, por ejemplo, en poco tiempo que murieron 5 personas o, bueno, 7, en función del... Pero el razonamiento es un razonamiento... Yo he evitado mucho la polémica con la oposición en este tema porque no quiero entrar en una cuestión político-partidaria en esto. Pero las herramientas que existían cuando nosotros asumimos el gobierno, eran las herramientas que se habían aplicado en todos los años anteriores. De haber evaluado que era necesario activar otras herramientas o desplegar otros procesos, las autoridades anteriores, que son las que señalan esto, lo podrían haber hecho. Sibila respondiendo a parte de los cuestionamientos de Auersperg que le trasladaste en la entrevista. Exacto, ahí estaba, bueno, respondiendo respecto al tema de lo tardío que según la oposición fueron estas medidas, y él dice, bueno, esta herramienta no la teníamos, la aplicó este gobierno, en todo caso hubieran previsto eso el gobierno anterior. Después hay otra línea de argumentación del ministerio, que seguramente esté presente mañana, que tiene que ver, hay una disputa ahí respecto a quién hizo más cosas por el tema de situación de calle. Y el Mides actual lo que sostiene es, en primer lugar, que se ampliaron los cupos en los refugios nocturnos, ¿no? Se duplicaron los cupos en los refugios nocturnos y se llegó a mil más cupos en general. Y recordemos que tenemos una población en situación de calle, o en situación de necesitada de los recursos del Mides, de 5.500 personas. Claro. No todos ellos están a la intemperie, obviamente. Tenemos más o menos entre 1.500 y 2.000 personas y atendidas en refugios nocturnos y centros del Mides. Y ahí, bueno, primero lo que sostiene, y lo ha dicho también, por ejemplo, el actual director de Protección Social, Daniel Gerard, es, bueno, y el ministro también, tenemos el plan invierno más grande que ha habido, y ellos dicen, bueno, no es un mérito porque en realidad es porque hay muchísimas personas en la calle actualmente y por lo tanto hubo que ampliar de manera sustancial los cupos. Los cupos específicamente vinculados al plan invierno, vos recién hablabas de lo que se agregó, son más de 2.000, redondeando en este momento, eran aproximadamente la mitad en el periodo pasado. Esa es la parte de la discusión que toma el gobierno para hablar de un plan invierno más completo que anteriores. Claro, y después también otra cuestión que hizo, además de esta ampliación de cupos, que era algo que también se reclamaba por parte, por ejemplo, de los trabajadores de los refugios, que la gestión anterior, si bien diversificó la oferta de cuestiones para las personas en situación de calle, porque, por ejemplo, introdujo algunos programas habitacionales, introdujo algunos programas de salud mental, cosas que antes no se hacían. Y también se aumentó la cantidad de cupos 24 horas.
Sí, se aumentaron los centros 24 horas, que es una política aparentemente de Estado, porque ayer escuchaba a Daniel Gerard en el Canal 12 decir que actualmente se va a pasar de todos los refugios nocturnos a centros 24 horas. Es decir, se le va a permitir a la gente quedarse en esos refugios nocturnos. Entonces es una política que todo el mundo comparte y eso fue un factor positivo de la administración anterior, pero lo negativo, según denuncian los trabajadores, es que se pasaron en los refugios nocturnos, hubo hacinamiento, es decir, se pasó de tener 20 personas a tener 45 personas y eso generó mucho hacinamiento, también se dice desde el MIDES. Entonces uno de los objetivos del MIDES fue primero deshacinar, o sea, esos centros nocturnos y por otro lado, establecer lo que se llaman los centros de puertas abiertas, que se demoró un poco el proceso para establecer estos centros por cuestiones presupuestales del Estado, pero ya se están abriendo, que son 9, y que la idea es que sean centros comunitarios donde haya referentes barriales que de alguna manera faciliten el acercamiento de las personas en situación de calle a esos centros y al sistema de protección social en general, ¿no? Esa es otra de las políticas que ha implementado el gobierno. Hablaste con las y los trabajadores. Por lo menos digamos, uno de los núcleos sindicales vinculados a estas políticas, porque hay personal que es dependiente de forma directa del Ministerio de Desarrollo Social, presupuestado, pero hay personal que podríamos definir como tercerizado. Sí, que está bueno esto, Martín, esta aclaración, porque se ha escuchado por ahí decir o cuestionar al MIDES por algunas cuestiones que tienen que ver con los acuerdos salariales con los funcionarios del MIDES, y está bueno decir que prácticamente el 100% de los trabajadores de los refugios y los de situación de calle en general, de los programas de situación vinculados a la gente en situación de calle, son tercerizados. Es decir, casi el 100% de los trabajadores están nucleados en este sindicato, que es el SUTIGA, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores de empresas tercerizadas de organismos estatales. Con ellos nosotros hablamos con Diego Andrada y con Rodrigo Solaro. Entonces, no hay prácticamente, y de hecho el sindicato de UTMIDES siempre deriva al SUTIGA para hablar de estos temas, específicamente porque, bueno, son los quienes están ahí en el territorio. Porque UTMIDES es el sindicato de quienes tienen vínculo directo con el Estado, ¿no? Claro, ahí va. Pero hacia la complejidad, a ver, sí. Yo trabajo a nivel público, eso es muy común en distintos organismos públicos, nacionales, departamentales, y muchas veces genera hasta fricciones hacia adentro, porque hay distintos tipos de contratos, distintas remuneraciones. En este caso, lo que vos destacás es que desde UTMIDES, sí, está bien, UTMIDES, el sindicato de quienes son públicos y públicas en ese ministerio, hay un reconocimiento a la gente nucleada en el otro colectivo en cuanto a que de este tema son los que están en la primera línea y más conocen. Sí, y hay un reclamo incluso de los propios trabajadores del SUTIGA de que no se siga trabajando de manera tercerizada, así absolutamente, porque ellos dicen que eso no permite mucha integralidad en las políticas, no permite coherencia, dice que hay mucha disparidad entre refugios, o sea, por como están conveniados con organizaciones, algunas son religiosas, otras no, otras son de otro tipo, algunas están capacitadas, otras no, entonces hay como mucha diversidad en el tema de gestión de refugios y ellos reclaman un poco también por eso, porque bueno, no, consideran que la tercerización no es el mejor camino. Entienden de todos modos la complejidad de ingresar a tantos funcionarios públicos, lo entienden desde el punto de vista de la gestión política, entonces, pero bueno, reclaman un poco que termine o se piense en cambiar un poco ese modelo de tercerización. Sé que no fue el centro de la nota, pero en un momento, en la entrevista con Sibila, él matiza esta cuestión de que no haya, digamos, el mismo rol exactamente que se da en la actualidad de las organizaciones sociales en la gestión de estos centros, y entiende que, bueno, que la comunidad a través de estas organizaciones se debe involucrar. Da la impresión de que ahí hay por lo menos miradas con alguna diferencia entre este grupo, este sindicato y el ministro. Sí, Sibila argumentaba que es un trabajo muy demandante y que es buena, donde es buena la rotación, y que el hecho de tener funcionarios ahí siempre en el mismo lugar quizás no era del todo beneficioso, pero estaba abierto a discutir este tema. En realidad el centro, yo le pregunté, vamos a escuchar en el audio que vamos a escuchar ahora en un ratito, les preguntaba a los dos trabajadores que consulté para la nota si consideraban ellos que había sido improvisada la medida del gobierno de la alerta roja. Vamos a oírlo. Improvisación hay desde que existen los refugios. Todos los años se sale como... Hay una cosa que no varía, que es objetivamente material, salvo que, no sé, que es el invierno. Invierno es una época del año que sabemos que va a venir todos los años. No se puede salir como si estuviéramos en zona de guerra, a lo loco,
a plantear un plan de emergencia recargando a los compañeros. Eso pasa todos los años con el plan invierno. Si vos sabés que está el invierno viene en una determinada época del año, ¿por qué no lo trabajás 6 meses antes? Tenés un ministerio, el Estado tiene todos los recursos a su mano, a todo tipo de recursos, para sentarse y planificar algo. No te puede agarrar el invierno como te agarra a vos que salís de tu casa y no te pusiste la campera. No es serio. Creo que pero eso pasó siempre. Que haya actores políticos que hablen de improvisación es vergonzoso. Esto decía el dirigente sindical Diego Andrada. Diego Andrada, exacto, hablando un poco de las críticas de la oposición al gobierno sobre la improvisación. Decía, bueno, improvisación hubo siempre. Es verdad que ha habido como mucho ensayo y error en estas políticas de situación de calle y ha habido muchos aciertos y también muchas fallas en la gestión del Estado de este tema. Bueno, y la falla la tenemos a la vista, ¿no? Cuando recorrimos la ciudad simplemente, ¿no? Y las ciudades, porque ahora la problemática se ha extendido mucho al interior del país. La mayor parte de las muertes, de hecho, se dieron fuera de Montevideo. Exacto, y las personas en situación de calle que también fueron consultadas para esta nota, que no hicimos referencia, pero ellos reclaman más infraestructura justamente en el interior del país, dicen que está, la situación ahí no está preparada para atender a las personas en situación de calle, y bueno, muchos de los fallecimientos, lamentablemente, como decías Martín, fueron en distintos departamentos, ¿no? del país. Y mientras esperamos lo que se va a anunciar mañana, y es cómo sigue esto para adelante, por lo menos en primer término, con respecto a esta alerta roja social vigente que habilita la evacuación obligatoria, es importante discernir o establecer la diferenciación entre los cupos correspondientes al plan invierno en el entorno de 2000 y los cupos correspondientes a personas evacuadas desde que se empezó a aplicar esta normativa, ¿no? Porque esas personas van a otros lugares que son los centros de evacuación, que de hecho ya hay algunos funcionando y se han agregado en las últimas horas nuevos, por lo menos en Montevideo. Y es otro número ese. Sí, es más o menos 420 personas han sido evacuadas en el marco de esta alerta roja, que se suman ya a las que estaban en refugios nocturnos. Claro, o sea que si sumamos los cupos del plan invierno, cerca de 2.000, más las 400 evacuaciones, estamos hablando de un universo de 2.500 personas, a las que después hay que agregarle a otras personas que son usuarias permanentes de dispositivos 24 horas, algunos que tienen solo la opción de pernoctar, aunque tengo entendido que son los menos, lo que da un universo muy amplio de miles de personas que hoy, lo voy a simplificar, en buena medida para dormir están dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, son 5.500 personas, es la cifra que maneja el MIDES, y recordemos que también hay soluciones del tipo habitacional, ¿no? Hay vales de pensión, algunas políticas establecidas en el gobierno anterior, como los vales de pensión o el programa Viviendas con Apoyo, y también ahora Civil anunciaba que se está pensando en otro proyecto de soluciones habitacionales que van a buscar presupuesto en la próxima discusión presupuestal. Pero bueno, un proyecto nuevo, todavía no dio muchos detalles, pero para asistir a una de las problemáticas centrales que tiene que ver con la vivienda, ¿no? Lo que está claro es que esta posibilidad de realizar evacuaciones que explica estas casi 410 personas que están en esa condición, es una puerta que se abrió de vinculación o revinculación con el Estado. De hecho, bueno, se han tramitado documentos a personas que no los tenían, cédulas de identidad, ¿no? También se ha ofrecido la posibilidad de que esas personas se vacunen, ¿no? Y bueno, y una de las grandes preguntas a partir de esto, algo de eso de alguna forma creo que dio a entender el secretario de la Presidencia, Sánchez, ayer, es qué pasará hacia adelante, ¿no? Es decir, cuando cese esta alerta, ¿qué se propondrá hacer el gobierno con estas personas que hoy están dependiendo directamente del Estado? ¿Qué pasará con esa dependencia? Si esto se aprovechará para generar algún plan específico, si se mantendrá esta lógica en los lugares de evacuación por más tiempo, más allá del invierno. Son preguntas que están planteadas, ¿no? Sí, hay una, digamos, establecido una serie de mecanismos y contacto con personas que algunas de ellas no habían estado en el sistema de protección social. Entonces me parece que ahí tiene el gobierno a disposición, el Estado, una serie de, bueno, identificó a esas personas, sabe dónde están, ¿no? Y quiénes son, etcétera, y me parece que a la hora quizás de ir a buscarlas, aunque no tenga normativa para efectuar un traslado involuntario, quizás sea más sencillo ahora con este dispositivo, pero bueno, la provisoriedad de la medida tiene que ver con eso, ¿no? No hay normativa para el traslado involuntario. Recordemos que algunas personas se siguen resistiendo, pero son las menos. Cuando hubo estos traslados de evacuación, está bueno mencionar que hubo muy pocas
personas que no quisieron ser trasladadas. Hay una crónica del diario El Observador que habla de 6 personas que tuvieron que dormir en calabozos. En ese caso no sé si fue por desacato o fue porque simplemente, recordemos que si hay una resistencia puede haber un desacato, pero bueno, son pocas personas, en realidad la mayoría son trasladadas voluntariamente. Y lo otro que me parece sobre el cierre de este espacio, hay que decir es que pese a todo este esfuerzo que se está realizando y a estos operativos que se han desplegado, uno camina, en mi caso por Montevideo, y sigue viendo incluso de noche y con bajas temperaturas a personas durmiendo en la calle. Seguramente haya menos, porque los números así lo establecen, pero hay una parte de la población en situación de calle que sigue incluso en este contexto de un gobierno desplegando sus fuerzas para dar con esas personas durmiendo a la intemperie. Sí, ha habido también una multiplicación de las recorridas, de las personas que están circulando tratando de captar personas y también de los móviles. Contaba ayer Daniel Gerard, el director de Protección Social, de que hubo también se triplicaron los móviles que están circulando, pero todavía sigue quedando gente durmiendo en la calle. Tenemos una ciudad muy grande y bueno, y también hay gente que a pesar de que es abordada, por ejemplo, por la policía, que también está asistiendo en estos operativos, no quiere ser trasladada y bueno, en algunos casos se deja, digamos, esas personas ahí, ¿no? Entonces, nada, es una situación muy compleja que no hablamos nada, Martín, pero en realidad tiene causas estructurales que evidentemente no tienen que ver con estas medidas de emergencia, no se solucionan con eso, ¿no? Claro, pero que alimentan la discusión con respecto a, está bien, ahora se estableció este contacto con este grupo de personas, ¿qué se va a hacer para adelante? Es decir, y ahí me parece que hay una discusión que mucho más de fondo. Gracias, Natalia, por volver a la mañana de la diaria y hasta el próximo informe que podrá ser de este tema o de otro según lo disponga la agenda. Gracias, Martín. Nos vemos.